Aleluya. Bien, amados hermanos, vamos a compartir con todos ustedes la palabra de nuestro Señor y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, del profeta Isaías, en su capítulo 43, versículos 18 al 19. Amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 43, versículos 18 al 19. Y dice así la palabra de nuestro Señor: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria de las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ríos en la soledad. Una vez más, amados hermanos, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Quiero compartir con ustedes el tema titulado Déjalo ir. Déjalo ir. A lo mejor en su momento quizás ha escuchado esta palabra, esta frase: déjalo ir. Déjalo ir. Pero estos versículos que leímos, hermanos, la Biblia nos invita a dejar el pasado. Nos invita a soltar aquellas cosas, aquellas cargas que ya han sucedido. Pero debemos dejar de recordarlas constantemente para poder avanzar y alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Estos versículos nos invitan a dejar el pasado. Estos textos que leímos nos invitan, amados hermanos, a dejar, olvidar las cosas que sucedieron. Las cosas, amados hermanos, que nos lastiman. Nos invitan, amados hermanos, a dejar de recordarlas constantemente para poder avanzar y alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Este mensaje es relevante en un mundo que siempre se aferra a las experiencias personales, ya sean éxitos o fracasos. Y usted, amado hermano, quizás aquella persona que me escucha, puede ser una de esas personas que quizás se puede aferrar al pasado, que quizás se puede aferrar al éxito o a los fracasos. Pero quiero decirle en estos momentos que la Biblia, la palabra del Señor, nos invita a olvidar todas aquellas experiencias amargas, todas aquellas cosas que nos afectan en nuestras vidas espirituales. Por eso, querida persona que me escucha, el Señor nos invita, el Señor Jesucristo nos invita a que usted y yo reflexionemos, a que usted y yo podamos reflexionar y dejar el pasado. Este mensaje, como les decía, es relevante en un mundo que siempre se aferra a las experiencias personales, ya sean éxitos o fracasos. El texto nos dice en el versículo 18: no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Qué significa esto? Lo que indica la importancia de vivir en el presente. Si bien es importante aprender del pasado, si bien es importante, querida persona que me escucha, sí, recordar los errores pasados para no volverlos a cometer dentro de un futuro. Pero esto no quiere decir que usted y yo se va a aferrar al pasado, sino al contrario. Ciertamente nos indica la importancia de vivir en el presente. Es importante aprender del pasado, pero dejar que el pasado tome el control de nuestras vidas. Podemos caer poco a poco en la culpabilidad. Hay muchos que se aferran al pasado.
Hay muchos que dicen, es que yo cometí tantos errores y se aferran al pasado en vez de que puedan aprender del pasado. Tristemente, querida persona que me escucha, tristemente muchos se aferran, en vez de aprender la lección, se aferran y poco a poco caen en la culpabilidad. Poco a poco están cayendo en la culpabilidad. Por eso nos dice que no os acordéis. El texto nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Ciertamente debemos aprender nuestros errores, pero eso no significa que usted y yo debemos aferrarnos y caer poco a poco en la culpabilidad, porque si dejamos que el pasado tome el control de nuestras vidas, tristemente caemos en la culpabilidad. Y si eso sucede, tristemente se va a llegar a un extremo donde podemos cometer una decisión que nos puede lamentar. Podemos tomar una decisión que tristemente puede ser de lamentación para muchos que tristemente ya lo han hecho, o sus familias ya han vivido esas experiencias amargas. Luego el texto nos dice, no traigáis a la memoria las cosas antiguas. Es decir, no debemos revivir nuestras experiencias más dolorosas. Es fácil caer en la tentación de autolamentarse. Es fácil caer en la culpabilidad. Decir, híjole, es que yo hice esto y me lamento por aquello, porque no hice el otro. Pero si recordamos seguidamente la experiencia amarga, poco a poco nos vamos a autolamentar. Y el texto nos dice, no traigáis a la memoria las cosas antiguas, es decir, las experiencias dolorosas. Porque si no, podemos caer en la tentación de autolamentarse y recordar eventos traumáticos del pasado. Y poco a poco, si no paramos, si no ponemos un freno, tristemente no podemos avanzar a lo que Dios quiere para nosotros. Querida persona que me escucha, quizás usted puede decir, es que yo no sé. Usted puede decir, es que yo no tengo ningún propósito, ni sé para qué he venido a este mundo. Pero como lo hemos dicho, en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Pero para avanzar y alcanzar lo que Dios quiere de nosotros, es necesario liberarnos de esas traumas, de esas heridas del pasado. Porque si no nos liberamos, si no soltamos esas cargas que usted y yo estamos aferrados ahí, si nos aferramos al pasado, nos impiden crecer espiritualmente. Pero Dios está dispuesto a romper esas cadenas de culpabilidad. El versículo 19 nos dice que nos da una promesa. Isaías nos da una promesa de que Dios nos estará trabajando en nuestras vidas para cosas nuevas. Es una promesa, porque dijo aquí, yo hago cosas nuevas. Es decir, Dios va a trabajar en nuestras vidas. Aunque para nosotros sea difícil aceptar el cambio, debemos acudir a Cristo y dejarnos moldear por Él. Y todo lo que nos impide, debemos dejarlo ir. Por eso el tema, déjalo ir. ¿Por qué? ¿Dejar ir qué? Dejar las traumas, dejar las heridas, dejar las experiencias amargas, dejar nuestro pasado. Ciertamente aprender de los errores del pasado, pero eso no significa que usted tiene que que el pasado tiene que tomar el control de sus vidas. Porque si eso es así, tristemente usted va a caer en la autolamentación. Usted va a caer en autolamentarse, en la culpabilidad, y muchas veces hay muchos casos, que se han presentado, que muchos se aferran al pasado, a la culpabilidad, y tristemente toman muchos la decisión de quitarse la vida. Y cuando uno se quita la vida, tristemente,
no hay nada más que hacer. Porque solamente Dios puede dar. Solamente Dios puede dar y quita la vida. Pero nosotros no tenemos derecho de quitarnos la vida. No, no es así. Porque el hecho de que usted y yo estemos aquí en esta tierra viviendo, significa que Dios todavía tiene algo para nosotros. Ciertamente muchos pueden decir, hermano, es que usted no sabe las cargas que yo llevo, la situación que me aqueja. Ciertamente yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Por eso Dios está dispuesto a ayudarnos a romper todas esas cadenas de culpabilidad, a romper y a sanar toda herida emocional, toda herida espiritual, todas las heridas del corazón que usted y yo pasamos en su momento. Dios está dispuesto a sanarnos, pero la decisión depende de usted y depende de mí. Por eso es necesario que usted y yo dejemos ir aquello que nos estorba. Y hoy vamos a ver aquello o aquellas cadenas que nos impiden tener paz. ¿Y qué debemos hacer para ser libres en el nombre de Cristo Jesús? Como punto número 1 tenemos obstáculos que impiden tener paz. Obstáculos que impiden tener paz. ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cuáles son esos obstáculos que nos impiden tener paz? Número 1, el pecado. El pecado es uno de los resultados, de las causas por las cuales el ser humano no puede tener paz. Muchos pueden decir, no es cierto, yo vivo tranquilamente. Pero ciertamente el pecado es una culpabilidad. Ciertamente el pecado, la Biblia nos acusa. La Biblia nos confronta de que el hombre, el ser humano, es culpable delante de Dios. ¿Por qué? Porque es pecador. Y esto lo dice en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, ofende a Dios. El pecado ofende a Dios. ¿Se da cuenta? El pecado ofende a Dios. Pero muchos pueden decir, el pecado pues de robar un banco, de quitarle la vida a una persona, pero no se refiere solamente a esos pecados. Se refiere a la fornicación, se refiere a la hechicería, se refiere al adulterio y otras cosas más. Y otras cosas más. A eso se refiere. O sea, pecado, entre comillas, es para todos aquellos que cometen ofensas hacia Dios. Cometen ofensas hacia Dios. Usted se preguntará, pero yo nada más doy una mentira así chiquita. Pero para Dios el pecado es grande. Para Dios, amado hermano, el pecado es lo mismo. Así te hayas robado 5 pesos, qué sé yo, te hayas robado un chicle o hayas mentido a una persona, para Dios, amado hermano, es lo mismo. Para Dios es como si ofendiéramos, porque es infracción a la ley. Es una ofensa de parte de Dios, porque Dios es santo y en Él no existe ninguna tinieblas, no existe ningún pecado. A lo mejor usted quizás hizo algo en el pasado que tristemente lo está culpando, su conciencia lo culpa y no puede tener paz. Pero hoy en esta hermosa noche, Cristo Jesús está dispuesto a perdonar ese pecado. Usted dirá, pero usted no entiende, es que usted no conoce, mi pecado es tan grande. No importa el pecado que usted haya hecho, Dios está dispuesto a perdonar ese pecado que usted ha cometido. Solamente confiese sus pecados delante de Dios y Dios
hará la obra conforme a su misericordia y conforme a su voluntad. ¿Qué otros obstáculos nos impiden tener la paz de Dios? ¿Qué otros obstáculos nos impiden tener paz? Número 2, la falta de perdón. La falta de perdón. Y esto se encuentra en San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. San Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Dice la escritura: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y si hacemos una multiplicación, una suma de todo ello, 70 veces 7 nos da 490. Pero el Señor Jesucristo no se refirió a ninguna cantidad. No se refirió que debes de perdonar 490 veces, no. Sino que el Señor Jesucristo, en otras palabras, indicó a Pedro y a nosotros que debemos perdonar siempre, infinidad de veces, aunque nos duela. Es necesario perdonar y olvidar para tener la paz de Dios, para tener la paz de Cristo. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es necesario que usted y yo perdonemos para crecer espiritualmente, para alcanzar lo que Dios quiere de nosotros, porque en Dios hay un propósito grande. Pero depende de usted y depende de mí que nosotros perdonemos. Usted dirá: hermano, es que a mí me hicieron daño, como usted no se lo imagina. Pero yo le quiero decir en esta hermosa noche: al Señor Jesucristo lo flagelaron, lo crucificaron. ¿Y qué fue lo que dijo en la cruz del Calvario? En la primera palabra de las 7 que dijo: Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Es fuerte. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es necesario que usted y yo perdonemos. El Mesías, Cristo, nos dio ejemplo. Nos dio ejemplo de cómo perdonar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aún Él intercede por nosotros. Es por eso que usted y yo seguimos vivos, por su misericordia. Pero la falta de perdón nos impide crecer espiritualmente. Muchas veces le decimos al Señor: Señor, usa mi vida. Pero si tienes falta de perdón, si no perdonas al que te ofendió, Dios no te puede usar de esa manera, porque Dios quiere un corazón sencillo, no un corazón de odio, no un corazón rencoroso. Si quieres que Dios te use en gran manera, aprende a perdonar y olvidar, no 7 veces, infinidad de veces, porque le dijo el Señor: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, es decir, infinidad de veces, las veces que sea necesaria, las veces que sea necesario, debes de perdonar y olvidar. Debes de perdonar, sea tu familia, sea tu mejor amigo, sea tu esposo, no lo sé. Debes de perdonar. O sea, también a un hermano en Cristo, al propio pastor también. Porque una iglesia que tiene rencor, que odia y trae consigo contiendas, discordias, disensiones, chismes, esa iglesia es destruida por el diablo. Y es uno de los obstáculos por los cuales el ser humano no tiene paz.
Y por la falta de perdón, atrae consigo a enfermedades físicas. Por eso es necesario que usted y yo perdonemos. Perdone. Aunque este es difícil, es que no es si tú quieres o no, es que lo debemos hacer. Si usted quiere que Cristo rompa esas cadenas de culpabilidad, sane las heridas de su corazón, usted debe de perdonar. Pero si no, entonces no tendríamos cómo hacerlo. Por eso usted perdone, para que usted pueda tener la paz de Cristo. ¿Qué otros obstáculos más nos impiden tener la paz de Cristo? Número 3, la culpabilidad. La culpabilidad. También esto es otro obstáculo por el cual mucha gente se siente culpable, aunque no haya hecho nada, pero de algo se siente culpable. Y muchos terminan autolamentándose y llegan a un extremo donde tristemente muchos se quitan la vida. Pero vea lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Dice la escritura: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, el apóstol Pablo dice esto: para alcanzar la meta final, para alcanzar la meta final, dice el apóstol Pablo, y aquí nos menciona algo clave, algo importante. Dice la escritura: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es decir, el apóstol Pablo, él olvidaba, él perdonaba, o los errores que como ser humano pudo cometer, los dejaba, los olvidaba, ciertamente aprendía, pero él no se aferraba al pasado y decía: ciertamente olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, es decir, la meta final, el propósito que Dios tiene. Pablo se fijaba, su blanco perfecto era Cristo, era la meta, el propósito por el cual Dios lo había llamado. Ciertamente él cometió muchos errores. Él quizás en el ministerio pudo decir: es que yo maté a cristianos, es que yo perseguí a la iglesia de Cristo, y pudo estar con esa culpabilidad toda su vida. Pero él decía: olvidando aquello que queda atrás y prosiguiendo, extendiéndome lo que está adelante. El apóstol Pablo tenía razón de autolamentarse, de caer en la culpabilidad, pero no fue así. Él dijo: yo olvido lo que quedó atrás y prosigo a la meta. Y dice el versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, todo lo que usted y yo hemos hecho, olvídelo, perdónelo, no se aferre al pasado y prosiga a la meta, al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Para eso Dios nos llamó, para servirle, para adorarle. Para eso hemos nacido. En Dios no hay casualidad, en Dios hay propósitos. Pero es necesario que usted y yo se desprenda, deje ir esa culpabilidad, deje ir ese pecado que usted cometió. O muchas veces hay muchos cristianos que dicen: Señor, perdóname porque yo hice esto, pero un pecado que ya confesaron delante de Dios, que Dios ya perdonó. Pero ciertamente recuerdan ese pecado, porque no se han perdonado ellos mismos. ¿Cuántas veces? O quizás de la gente de la audiencia que me esté viendo,
Quizás en algún momento fueron infieles a sus cónyuges, a su esposa, a su esposo. Pero ya se arregló el problema. Acudieron a Dios, Dios hizo la obra. Pero quizás aquella persona que cometió esa infidelidad, no, hay algo que no lo deja en paz. Cuando su esposo, cuando su esposa ya lo perdonó, pero todavía sigue con esa culpabilidad de que es que no puedo, yo no puedo perdonarme por lo que hice. Sí, ciertamente cometió pecado, pero eso, si Dios lo perdonó, es necesario que se perdone a sí mismo. Tú, querida persona que me escuchas, perdónate a ti mismo. Primero ven a Cristo Jesús para que Él te perdone, porque en Cristo hallarás el descanso para tu alma, en Cristo hallarás la paz que solamente Él la puede dar. Pero en estos momentos, libérese de todo ello que usted lo puede culpar. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Y Dios, querida persona que me escucha, hará grandes cosas. Hará grandes cosas con cada uno de nosotros. Pero ahora con todo ello, surge el punto número 2. Como punto número 2 tenemos, ¿qué debemos hacer para ser libres y tener paz? ¿Qué debemos hacer usted y yo para ser libres y tener paz? Número 1, perdonar al que nos ofendió o a nosotros mismos. Perdonar al que nos ofendió o a nosotros mismos. Fíjense, o perdonarnos también a nosotros mismos. Y esto lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice la Escritura: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, esto es algo muy duro, pero ciertamente lo tenemos que hacer. Ciertamente tenemos que hacer esto, perdonar. Porque fíjense, si nosotros perdonamos a aquella persona que nos ofendió, quiere decir que Dios va a perdonar nuestros pecados. Porque también nosotros le hemos fallado a Dios. Hemos cometido pecado, quieramos o no. Conscientemente o inconscientemente, hemos fallado a Dios. Pero si nosotros perdonamos, entonces Dios va a perdonar nuestros pecados. Pero dice la Escritura: mas si no os perdonáis, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, si usted y yo no perdonamos a aquella persona que nos ofendió, entonces Dios no nos va a perdonar nuestros pecados. Es necesario perdonar. Aunque usted haya cometido el pecado, la falta, perdónese a sí mismo. Si usted ya le pidió perdón a Dios, perdónese a sí mismo. Y deje ir eso que le está afectando. Déjelo ir en el nombre de Jesús. Y Dios va a hacer grandes cosas con su pueblo. Dios va a hacer grandes cosas con usted, querida persona que me escucha. Ciertamente, usted puede decir: pero yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Por eso es necesario que usted y yo podamos perdonar
a aquella persona que nos ofendió. Aprendamos a perdonar. ¿Qué más? ¿Qué debemos hacer usted y yo para ser libres y tener paz? Número 2, acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Esto lo dice en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10. Debemos perdonar a la persona que nos ofendió, pero también perdonarnos a nosotros mismos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Número 2, acercarse a Dios, recibir a Cristo como su Señor, como su Salvador en su corazón. Y cuando eso suceda, usted va a sentir la paz de Dios, usted va a sentir la paz de Cristo, que solamente Cristo la puede dar, y no el hombre, no el mundo, solamente el Señor. Y esto lo dice en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10, dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, si yo busco a Dios y quiero que Dios me libere de mi pecado, de mi pasado, es necesario que yo busque a Dios. Es necesario que yo le pida perdón y reciba a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Porque si esto es así, entonces Dios hará una obra maravillosa en nuestras vidas. ¿Qué más debemos hacer para ser libres y tener esa paz? Número 3, rogar a Dios su perdón. Rogar a Dios su perdón. Y esto lo dice en Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, versículo 5. Dice la Escritura, Salmos capítulo 32, versículo 5. Dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una vez más, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la actitud que Dios desea que usted y yo la tomemos. Así como el salmista David dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Debemos rogarle al Señor que nos perdone nuestras faltas, nuestros pecados, para que Él pueda hacer algo en nuestras vidas, para crecer espiritualmente, porque si no, que la persona que me escucha, Dios no puede hacer nada si usted y yo le impedimos. Si usted y yo le decimos, no quiero que hagas nada, Dios, hermano, no podrá hacer nada en nuestros corazones. La decisión la tiene usted y la tengo yo, de ofrecerle a Cristo nuestras vidas, de ofrecerle al Señor nuestro cántico, nuestras vidas, nuestros corazones, y de rogar al Señor su perdón. ¿Y qué más? Cuando eso sucede, Dios va a hacer algo en su vida, aquella persona que me escucha. Cuando usted se perdona a la persona que ofendió, o se perdona a sí mismo, se acerca a Dios, le recibe como su Señor y Salvador a Cristo Jesús, y después le ruega a Dios su perdón por sus pecados, Dios le va a dar esa paz bendita. Dios le va a dar esa paz maravillosa. Pero ¿qué tiene que hacer? Perdonar. Dejar ir. Dejar ir el pasado. Dejar ir el pecado.
¿Y qué más debemos hacer para ser libres y tener paz? Número 4, dejar atrás el pasado. Dejar atrás el pasado. Y esto lo dice en Isaías, en su pasaje base. Isaías 43, versículos 18 al 19. Dice la Escritura: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es decir, quizás usted y yo pasamos por un desierto o está pasando una soledad terrible, pero Dios, hermano, abrirá camino y ríos de agua viva en la soledad. Pero ¿qué quiere el Señor de nosotros? Dejar atrás el pasado. Déjalo ir. El tema, déjalo ir. Deja ir el pasado. Deja ir aquello que te lastima. Deja las experiencias, el fracaso. Y usted dirá, es que tengo mucho fracaso. Déjalo ir en el nombre de Jesús. Suelta esas cargas. Suelta aquello que te estorba. Suelta ese pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la Escritura en Salmo 55, 22: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Déjalo ir en el nombre de Jesús. Hoy en esta noche, deje ir esa culpabilidad que siente o ese pecado que lo atormenta. Hoy venga a Cristo Jesús. Pídale perdón y reciba el perdón de Dios. Y si Dios lo perdonó, perdónese a sí mismo y olvide lo que hizo. Olvide ese pecado. Todo su pasado, déjelo ir en el nombre de Jesús. Esas cargas, esas heridas espirituales, esas heridas en el corazón, déjalo ir en el nombre de Jesús. ¿Y usted quiere ser libre? ¿Usted quiere tener paz? Entonces, venga a Cristo Jesús. Acéptelo como su Señor. Él te va a hacer libre por el poder de la palabra. Y hoy vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Santo Aristama, ¿quién dará más tía? Aristama, ¿quién dará más talla? Aristaya. Aristi Arama, ¿quién dará más talla? Y Arama Istaya, Aristama, ¿quién dará más talla? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompe toda barrera, rompe todo obstáculo, toda carga, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, en el nombre de Jesús, Dios mío, ten misericordia. Padre, aquí estamos, delante de tu presencia maravillosa. Bendito eres, Señor. Gracias. Ayúdanos a dejar las cargas. Ayúdanos a dejar ir las experiencias amargas, las heridas en el corazón, nuestro pasado. Ayúdanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, ten misericordia. Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Ayúdanos a dejar las cargas. Ayúdanos a dejar todo aquello que nos estorba, que nos impide tener paz, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, muchísimas gracias. Gracias, Señor. Aquella persona que está en sintonía, que nos está sintonizando, si tiene alguna carga, si tiene algún pecado, algo que no lo deja en paz, que le impide tener la paz tuya, Señor,
Yo te ruego que lo hagas libre en el nombre de Jesús y que Él deje ir toda carga en el nombre de Jesús. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Oh Señor, yo sé que tú puedes hacer libre. Puedes liberar a aquellos que están en vivo o los que verán la repetición. Señor, tú lo sabes. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Te adoro y te alabo. Ayúdanos a dejar ir las cargas, todo aquello que nos impide tener tu paz. Porque en Dios no hay casualidad, en Dios hay propósitos. Y conforme a tu voluntad y misericordia, cumplirás tu propósito en nosotros. Y si hay enfermo, te ruego que lo sanes en el nombre de Jesús de Nazaret. Sana, Señor, toda herida emocional, toda herida espiritual, pero también toda herida física, toda enfermedad la echo fuera en el nombre de Jesús, Señor. Ten misericordia, Padre. Oh, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, oh Padre. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, todo esto es para la gloria y honra de nuestro Señor. Muchas gracias por sintonizarnos y por compartir este hermoso mensaje. Esperamos en Dios que sea de gran edificación. La paz de Dios.